caminar hacia la cruz. Caminar hacia la iglesia de Jesucristo. Hoy en día tiene que caminar hacia la cruz. Porque hay muchos factores. Primero de ellos, tenemos la promesa de la palabra, del advenimiento de la iglesia. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos las señales, ¿no es cierto? Señales climatológicas, señales en los cielos, señales de apostasía, señales de hambre, de peste. Pero ni hablar de ese tema. El tema es que realmente la iglesia de Jesucristo tiene que parar las antenitas, abrir los oídos, abrir los ojos y permitir que el Espíritu Santo esté tocando fibras sensibles y volver a la cruz. Volver a la cruz es un tema que yo generalmente veo en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, obviamente, daba a entender lo que iba a suceder, pero en el Nuevo, ¿no es cierto?, la manifestación de la gloria de Dios se hizo tangible en la cruz. En la cruz podemos ver el amor de Dios, en la cruz podemos ver la misericordia de Dios, en la cruz podemos ver los propósitos de Dios, en la cruz podemos ver la iglesia del Señor, en la cruz podemos ver el arrebatamiento de la iglesia, en la cruz podemos ver la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio del trono blanco, y todo cuando vamos camino a la cruz. La cruz significa, ¿no es cierto?, un instrumento de dolor, pero también es un instrumento de entrega. No adoramos a la cruz, por supuesto que no, pero el propósito, sí. Amén. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Este texto, aparte de ser una declaración literal, es un estado preestablecido para aquellos que quieren realmente cambiar de vida en forma voluntaria y libre. Este hecho es el propósito de Dios. Dios desde su creación no crea al hombre, valga la redundancia, en forma mecánica, sino lo hizo con el libre albedrío de poder saber qué debo hacer, cómo debo entender, qué decisiones debo tomar. Y de hecho, que esto nos habla precisamente del propósito de Dios. En la cruz podemos ver ese propósito. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Qué es lo que depara el futuro para mí? La Biblia dice lo siguiente: Jesús enseñaba y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? La cruz simboliza el acto voluntario de seguir a Cristo, de seguir sus reglas en forma voluntaria. Yo decido seguir a Cristo. Sé lo que implica seguir a Cristo. Sé a lo que me voy a enfrentar. Por eso la palabra de Dios nos enseña el propósito de Dios. No podemos elegir algunos versículos bíblicos porque son lindos, porque son bonitos, y tirarlo al azar y decir, bueno, esto es para mí y esto no es para mí. No.
sino estudiar la palabra de Dios y ver en la palabra de Dios el propósito principal. Y el propósito principal era ayudar al hombre para que el hombre pudiera tomar una decisión y en esta decisión pueda ser salvo. Y no solamente eso, sino útil para la obra de Dios. Es por eso que Pablo en Gálatas 5 nos habla de esa manera. Que debemos crucificar nuestra carne con nuestros deseos y pasiones. Porque él sabía, él había experimentado, él había entendido ese propósito. Y esto solo se entrega, esto solo se logra entregándonos. La operación de la cruz llevada a cabo por Cristo. La cruz fue el instrumento de nuestra fe, que es el medio que Jesús utiliza para producir vida. En la cruz podemos ver los pecados del hombre revelándose, el propósito de Dios. El pecado nos separa de Dios. Hay una separación, muerte se llama. La palabra mortus, del latín separación. El pecado me separó de Dios. Pero a través de Cristo yo tengo una oportunidad, porque no soy salvo hasta el día que entiendo, comprendo que Él entregó mi vida por mí y acepto al Señor como Rey Salvador de mi vida. Es por eso que los que predicamos la palabra de Dios tenemos que tener bien definido lo que es el plan de salvación. Somos pecadores, pero somos salvos por gracia. Pero hay algo que tenemos que entender en esto. Una vez que se estableció el propósito de Dios, por la gracia del Señor, por el indulto, el momento en el cual el hombre tiene la posibilidad de llegar a los pies del Señor y ser salvo, porque para eso es la gracia, no es para otra cosa. Es para darle la oportunidad al hombre que se vuelva al Señor. Entonces encontramos la reconciliación con Dios por medio de la cruz. La cruz significa el medio por el cual el hombre se reconcilia con Dios. A través de Cristo. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote, del latín constructor de puentes. Entonces Él construye un puente entre Dios y el hombre. Pero debemos pasar por Cristo. Entonces, Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. Pero somos libres de nuestros pecados cuando recibimos el perdón de pecados cuando vamos a la cruz. Y la palabra de Dios dice que el que quiere seguir en pos de mí, primero debe negarse a sí mismo. Y una persona que se niega a sí mismo sabe lo peligroso que es el ser humano sin Dios. Y lo vemos reflejado en un montón de personas que no tienen a Cristo y hacen tantas maldades. Tratantes de blancas, traficantes de drogas, traficantes de órganos. ¿Dónde se vio eso? Traficantes de armas. Y cuando llegamos a los pies del Señor recibimos el perdón de pecados, pero ahí tiene que haber un cambio de vida. Y en ese cambio de vida, al verme yo pecador, obviamente necesito no solamente una vez, sino siempre a Cristo. Entonces debo cargar la cruz del Señor todos los días de mi vida, hasta el día que venga Cristo.
hasta el día que venga Cristo. Porque todos los días soy falible, tomo malas decisiones, necesito la presencia de Dios. Necesito que el Espíritu Santo corrija mi vida. No soy un santulón. No soy una persona que creo que voy a tocar con mis dedos los cielos. No, Señor. Pero yo sé que mi Cristo vive. Y yo sé que el Señor quiere hacer algo conmigo. Y aunque tarde su obra, va a seguir haciéndola, porque se lo voy a permitir al Espíritu Santo. Y cada día voy a ser mejor, porque esto es una obra paulatina. No es algo de inmediato. No existe nada inmediato. No hay salvación instantánea. Pero a medida que nosotros le permitimos al Señor, el Señor empieza a manifestar su gloria. Y va sacando, desplazando la naturaleza vieja, el ego, el orgullo, la falta de perdón, las raíces de amargura, y va estableciendo la naturaleza nueva según Cristo. La naturaleza, aquella naturaleza que perdió en el huerto del Edén por causa de la desobediencia, y por causa de la desobediencia a la maldición que por generaciones tuvo que padecer el ser humano, y manifestando la corrupción de la carne. Hasta que Cristo empiece a establecerse en los corazones. Pablo, en contraste, nos enseña dos vidas: la que está dirigida por el Espíritu Santo y la que está controlada por la naturaleza del hombre. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 18: yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A veces leemos la Biblia y lo hacemos y parece como que nos confunden. Y le queremos dar una interpretación privada porque no tenemos los recursos para darle otra interpretación. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que es un acto consciente. Pablo se dio cuenta que él en sí era peligroso, que su naturaleza no era buena, que debería cambiar de naturaleza, y esto es permitirle a la obra del Espíritu Santo. El segundo, Paracleto, el Consolador. El primero fue Cristo. Os daré otro Consolador. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a transformarnos, a cambiarnos. Ahí es cuando empieza la conversión. La conversión no es así nomás, y para otro no te vas a convertir. Sí, puedes salvarte, claro que sí, claro, pero ¿por qué no? Yo muchas personas he orado antes de que partieran con el Señor. No participaron en la Santa Cena, no fueron bautizados, no trabajaron para el Señor, no hicieron nada. Fue como aquel que murió al costado del Señor en la cruz. Y le dijo el Señor: esta noche estarás conmigo. Claro que es una forma profética, pero dejemos ese tema de lado porque es muy profundo y nos va a tomar mucho tiempo. Pero el hecho es que la salvación es por gracia. Pero luego debemos caminar por la fe. Y en lo que caminamos por la fe, empezamos a desarrollar la naturaleza de Cristo en nosotros. Pablo se dio cuenta de esto, entonces es un tema de conciencia. Pablo explica que no podemos obedecer a Dios mientras estemos dominados por los deseos de la carne. Ojo, yo no soy legalista, así que no me vengan con esas cosas. No soy religioso, acá al menos religioso soy yo. Me uní a Cristo
Y eso es lo que significa religión. Viene de la palabra religar, es unirse y ligar. A Cristo estoy ligado. Es por eso que debemos ir a la cruz todos los días. Morir ahí para vivir. Ese es el sentido que le da a Cristo. Antes de entregar su espíritu, antes de decir consumado es, antes de que la gracia sea derramada, le explicó el propósito principal de la cruz antes de ir a la cruz. Es importante entender que para tener una buena relación con Cristo tenemos que comprender la operación de la cruz en nuestra vida. O sea, morir con Cristo para nacer a una nueva vida. Así, de esta manera experimentaremos el amor de Dios. Ahora, las preguntas que yo hago en esta mañana: ¿por qué tengo que ir a la cruz? Primera pregunta: ¿por qué tengo que ir a la cruz? Podemos argumentar un montón de cosas. Que no hay necesidad, que ya pagó el precio, que esto, que lo otro. Y la segunda pregunta es: ¿qué es lo que tiene que morir en mí? Una pregunta lleva a la otra. Para entender esto tenemos que ir a lo bien básico. Ir a lo básico, ir a que la naturaleza del hombre es pecadora y que en esta naturaleza vamos a estar llamando, o la vamos a estar llamando ego. Ego. El ego del hombre, la palabra ego. Quiero que vayan a esto. Sé que no es un cristiano, la foto de esa, ¿no? Pero acá no se trata de eso, sino del contenido. El ego es el término psicológico que popularizó Sigmund Freud, médico, creador de la psicología, nacido en Austria en el año 1856 y muere en el año 1939. Y vos me vas a decir, ¿a mí qué me importa? Pero quiero que entiendas algo, que todo tiene su origen y su porqué. Y esta doctrina llamada freudismo consideraba que el ser humano es un egoísta, dominado por sus pasiones, pero que la mantenían oculta. Ahí está el porqué. Opa, ¿qué tengo que hacer con mi ego? ¿Lo tengo que reprimir o lo tengo que matar? ¿Aló? ¿Están ahí todavía? ¿Lo tengo que reprimir o lo tengo que matar? ¿Yo para qué voy a la cruz? ¿Para reprimir mis sentimientos o para morir? Amén. Debemos aprender que allá en la cruz pagó un precio. En esa cruz, en la tipología de la puerta angosta. La puerta angosta a la cual fue parte del edificio del templo de Jerusalén. Nehemías capítulo 3 versículo 3 nos habla de la puerta angosta, la cual no tenía cerrojo, y cada oveja que entraba por esa puerta, nada más que cabía de a una, y de a una entraban en esa puerta para ser degollada, muerta, y presentar su sangre delante de Dios. Es la tipología de llevar la cruz todos los días. Porque todos los días ya hay algo de mí que se está muriendo. Todos los días hay algo de mí que se está muriendo y que le está dando espacio a la presencia del Señor, a la naturaleza de Cristo. Entonces, sin ser cristiano, seguramente habrá leído la Biblia, y quizás muchas más veces que yo, pero de una conclusión
en la cual quizás a lo mejor ni se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Pero el Espíritu sabía que hoy, domingo 22 de septiembre, iba a haber un loco predicando de esto. Aleluya. Muy bien. Ahora, este ego lo conocemos como ser, es parte de la conciencia de la persona, comúnmente llamado yo, que quiere que todo gire a su alrededor y todo le sirvan. Ese es el ego. El término bíblico, teológico, viejo hombre, naturaleza del hombre o naturaleza adámica. Lo que éramos antes de Cristo, pero con Cristo debería ser diferente. Hay algunos que no entraron, se quedaron ahí en la puerta angosta y no entraron para ir por el camino angosto. ¿Sabes qué? En esa tipología vemos que la ovejita entraba de a uno. Y era tan reducido el espacio que no se podía mover ni para un costado ni para el otro. Y su fin era precisamente la muerte. Simbolizando que Dios tiene un trato en forma particular con cada uno. La salvación es unipersonal. Nuestra comunión con Dios es unipersonal. Nuestra fe es unipersonal. Nosotros decidimos y somos usados por el Espíritu Santo. Pero en cuanto a lo que es nuestra relación con el Señor, nadie me va a tirar una piola para cuando venga el Señor pueda colgarme ni que sea de una piola para irme con Él. No, Señor. Así no va a ser esto. Pero tu decisión marcará la diferencia. Entonces, aquella ovejita que entraba de a una por esa puerta que no tenía cerrojo, que todavía estaba abierta, buscad a Jehová mientras Él puede ser hallado, un tanto esté cercano. Todavía estaba abierta. Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis dice: y vi una puerta abierta, una ventana abierta a los cielos. Y hasta el día de hoy está abierta todavía. Todavía no se cerró, ¿no, Señor? Pero algún día se va a cerrar. Pero con Cristo debería ser diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Es fácil. La Biblia tiene todas las respuestas. Dice Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué dice? Él hace nueva todas las cosas. ¿Es por eso que debemos morir para vivir? Claro que sí. Él no repara, o hace nuevo, o no lo hace. Él no remienda, no pone parche. No tapa un agujero con un parche. O él lo hace nuevo, o no lo hace. Y eso lleva a un proceso. Ahora, el mismo que murió en la cruz es el mismo autor y consumador de la fe. Y en la cruz podemos ver dos cosas fundamentales, dos obras majestuosas del Señor. La primera fue la cruz misma. Y la segunda es la fe. La cruz solo puede ser aplicada y vivida por la fe. No hay otra manera. No existe. Y para eso tiene que haber un desarrollo, una comunión, una entrega. La fe, tengo que creer que viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para ser nueva criatura. Y el creer esto implica que mi conciencia ya está entregada y que solo debo permitir que el Espíritu Santo vaya reemplazando cosas viejas por nuevas. La Biblia dice, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Claro que Pablo habla del producto final. Y en muchos de los textos nos habla de un desarrollo. No es que se está contradiciendo, no, por supuesto que no. Pero este es el propósito principal de la obra de la cruz. Morir con Cristo, resucitar una nueva vida. Claro que tengo que pelear todos los días contra mí mismo, porque el peor enemigo que tengo soy yo el peor enemigo. No es Satanás el diablo. Por eso que Satanás el diablo me tienta, porque sabe que hay un peligro potencial en mí, como también en contra de aquellos que hacen el mal. Pero si yo empiezo a canalizar bien ese potencial que hay en mí, el Espíritu Santo va a poder hacer la obra. Pero si yo lo canalizo mal, porque permito que el enemigo me tiente y yo ceda las tentaciones, eso da a luz el pecado. Y como resultado la muerte. ¿Escuchó? Entonces hay un proceso. Claro que no habla de ese proceso, pero usted empieza a leer. Sí, habla del bautismo, pero da una explicación de lo que simboliza. En el contexto inmediato de la palabra de Dios nos habla precisamente de eso. Pero hay textos, yo estoy hablando de principios, y cuando una persona empieza a hacer exégesis bíblica se da cuenta de los principios de la palabra de Dios y empieza a entender el propósito principal de la obra de Cristo en la cruz. La muerte y resurrección no fue en vano. Ya sé que tuvo que morir y tuvo que resucitar, pero no es solamente el principio de morir, ¿no es cierto?, entregar las gracias derramadas, el velo del templo que medía unos 3 metros más, 6 metros de largo, de ancho tenía unos 10 centímetros, se rasgó de 2 en 2, desde arriba hacia abajo. Lea acá en Mateo capítulo 27. Y lo que sucedió después fue algo glorioso. Muertos resucitaban, las piedras se partían, se oscureció, un temblor en toda la tierra. Bueno, pero ese es otro tema. De hecho que el propósito principal no era solamente derramar la gracia, la oportunidad que Dios da. Ahora tienen acceso libre. Antes se quedaban nada más que en el atrio y solamente los sacerdotes entraban en el lugar santo. Para el sumo sacerdote, una vez por año, entraba al lugar santísimo. Pero ahora les doy libertad a todos, no solamente los que están en el atrio, sino también en el lugar santo, para que entren en mi presencia, el lugar santísimo. Y la Biblia dice, es categórica, cuando habla de esto en Hebreos capítulo 5, versículo 16, capítulo 4, versículo 16, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que padeció conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es que murió en la cruz. Y obviamente no es nada más que morir y después resucitar al tercer día. Sabemos, Efesios capítulo 4, versículo 9, nos habla que descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para creer, predicarle a aquellos que estaban esperando en el seno de Abraham, al Mesías. Y que ellos pudieran tener la oportunidad de poder aceptar en su corazón. Porque aún, hasta los muertos, tenían que aceptar a Cristo. Pero resucitó. Y hay una tipología. ¿Qué es una tipología? Un símil. Algo que se asemeja. Entonces, en la tipología nosotros podemos entender la muerte a nuestro ego para que posteriormente resucitemos a una nueva vida. O sea, la naturaleza de Cristo va a ir desplazando la vieja naturaleza. Y es lo que Pablo enseñaba. Y es lo que muchos no practican y por eso andan en derrotas. Ay, desde que voy a la iglesia, no sé, parece como que el enemigo te tienta de acá para allá.
¿Hasta cuándo le vas a decir a esa persona, no es cierto, que te invita a la cerveza o el whisky o el vino o lo que sea, estoy tomando medicamento? Algún día le vas a tener que decir. Si el ego, o sea, el yo, si está reinando en mi vida, el amor de Cristo no puede fluir. Y es por eso que el amor de Cristo, el amor es un mandamiento, es un mandamiento. Es algo que se debe practicar. Y para que esto ocurra, dice la palabra de Dios, un mandato nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sabes qué? Acá me quedo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Dice, como yo os he amado y como nos amó el Señor. O sea, ¿se da cuenta que si yo no tengo la naturaleza de Cristo no puedo amar como Él me amó? Entonces es un mandamiento. ¿El mandamiento por qué? Porque yo tengo que doblegar esta carne. Esta carne no ama a nadie. Esta carne es egoísta. Si le doy rienda suelta a mis sentimientos, voy a hacer un desastre. Es que no aplicamos los mandamientos del Señor en nuestras vidas. El amor de Dios no puede fluir. No puede conquistar nuestros corazones. Pero debemos ser conquistados por el Señor. Y para eso debemos doblegar nuestro ego. Es que llegamos al límite y Dios lo permite precisamente para darte cuenta de que vos mismo tomaste malas decisiones, de que vos mismo no podés hacer nada, de que si no está Dios involucrado, si no está lo sobrenatural involucrado, tú no puedes salir adelante. Entonces te lleva hasta el límite para que te des cuenta, y cuando llegas al límite, Señor, no doy más. Yo te acepto como Señor, Rey y Salvador de mi vida, porque tenés un bruto cáncer y quiere que te cure. O puede ser otra cosa. Porque el hombre no va a tomar así porque sí. Y si lo hace, lo va a hacer de la boca para afuera, como muchos hacen. Y nunca experimentaron el poder de Dios. En ese caso, de que fuera así, precisamente la carne es como un raudal en una lluvia. Lleva todo lo que tiene a su paso. Debemos conocer el amor de Dios, debemos dejar que nos conquiste. Y para eso debemos ir a la cruz. El amor no puede existir en el grado que Cristo mandó. Cuando el ego o el yo está vivo, debemos colocarlo en la cruz todos los días. Para explicar mejor esto debemos entender que Cristo murió en la cruz. Primeramente, lo hizo en forma espiritual. Él muere en la cruz en forma espiritual y luego muere en forma física. Pero escuche lo que dice la palabra. Cuando fue a la cruz, fue al huerto de Getsemaní, en el lugar donde Satanás no quería, bajo ningún punto de vista, que efectuara aquel sacrificio. No vayas a la cruz. Ya lo mandó a Pedro y le dijo, no te hagas daño, Señor. No vayas a hacer eso. Influenciado por el diablo, y cuando le dijo que era un hijo de Satanás, hay traducciones que son bastante pesadas. Pero acá dijo el Señor dijo, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque no le quería dar lugar al diablo. No me des a elegir a mí. No. Que se haga tu voluntad. Entonces muere en la cruz en forma espiritual. Y luego, en forma material, se efectuó. Lo espiritual es primero, decía Pablo. Acá no estoy inventando otra doctrina, yo soy en este punto muy exigista. Si no llevamos el ego a la cruz, sigue muy vivito y coleando y saludable, muy chévere, y nos va a estorbar en nuestra relación con Cristo. ¿Por qué la iglesia no hace buenas obras? No, pero si yo le doy de comer a alguien, y yo voy y hago esto, y yo voy... No, para, no estoy hablando de eso. Porque para hacer buenas obras, vos tenés que experimentar el amor de Dios. Porque si no vas a hacer buenas obras como cualquier otro religioso. Pero cuando experimentamos el amor de Dios, no nos importa nada. El amor de Dios es todo. Entonces, Dios toma en cuenta, porque Él no mira la acción, sino la intención. Escucha, atendé bien esto. No la acción, sino la intención. Por eso es que va a llegar el día en que digan: pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Él te va a decir: no te conozco, viejo, no sé quién sos, no estás registrado. Entonces, si no llevamos el ego a la cruz, va a ser difícil. ¿Por qué no hacer buenas obras? Y yo no estoy criticando a nadie, no quiero criticar, ni me gusta criticar, ni quiero llevar a YouTube nada de crítica, ni estoy señalando a nadie. Pero hablo de la iglesia en forma general. Por la falta de amor a Dios y a los demás. Es la inercia del amor, que no se propone hacer nada, que no busca los cambios. Inercia quiere decir algo inerte, algo muerto, que no tiene vida. En términos espirituales, la falta de la vida de Cristo. Pablo ponía, mejor dicho, podía ver la vida de Cristo o la vida cristiana como algo en continua evolución, algo que va evolucionando todos los días, todos los días. Si hoy fallé, mañana será un nuevo día. Si hoy cometí un error, dentro de una hora me retracto y vuelvo a hacerlo de vuelta. Mientras tenga la oportunidad de cambiar, tengo que ir evolucionando, tengo que ser mejor, tengo que ser mejor. Tengo que ser mejor. Yo sé que no hay nadie perfecto, aunque la palabra de Dios dice: sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Pero ¿sabes qué? Le está diciendo precisamente porque muchas veces nosotros agarramos en forma literal, pero no vemos, ¿no es cierto?, las traducciones. No vemos que esa palabra se traduce al griego como teleos, que significa llenos y completos. Si yo no estoy lleno y completo de la presencia de Dios, si yo no estoy lleno de la presencia, si no estoy lleno del amor del Señor, va a ser muy difícil los cambios en mi vida. Si yo no voy a la cruz, entonces no puedo ser perfecto. Pero ¿sabes? Va a haber un momento en mi vida en que todas las cosas van a cambiar y van a ser diferentes, y yo voy a ver con una visión totalmente distinta. Lo que antes veía con dificultad, ahora lo voy a ver con claridad. Gloria a Dios. Pablo decía lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe,
nos toca, nos afecta, nos agujerea, nos hace una marca. Pensando esto, que si no murió por todos, luego todos moriremos. ¡Wow! ¡Qué palabra pesada! Pero ¿sabes qué? Es la realidad de llevar la cruz. La cruz no es para andar paseándose. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Estas son las palabras de una persona que entendió la obra de la cruz y le aplicó su vida y decidió morir por Cristo. No físicamente, sino espiritualmente. Al yo, al ego, a la naturaleza adámica o la naturaleza carnal. Pablo ya podía ver el tremendo valor de la vida y la muerte de Cristo, que fue la expresión de su amor infinito por nosotros. Fue el amor infinito. Por eso que él decidió cambiar de vida. Tuvo un encuentro con el Señor y fue tocado. Porque por eso que le dice a los corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe. Él fue constreñido, él fue tocado, fue afectado, fue golpeado por el amor de Cristo. Tocó fibras sensibles en mi vida. Y por eso cambié. Entonces, en Romanos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Eso es ir a la cruz. Tenemos conceptos muy equivocados quizás, y hay otros que no entienden. Pero está en la palabra para que nosotros nos abramos y podamos permitir al Espíritu Santo que nos lleve a la cruz. Es decisión nuestra, pero el Espíritu Santo se encarga. Esta es la operación de la cruz, que nos libra de la carne. La cruz es el remedio que Dios utiliza para todas aquellas cosas que nos afectan. Me insultaron, me degradaron, me patearon, me golpearon, pero fui a la cruz y fui sanado. Por ello podemos ser librados del poder y dominio del pecado, para vivir una nueva vida de justicia con Cristo. Y con esto quiero terminar. Ahora vamos a entender lo que el Señor dijo, lo que Pablo enseñó. Ahora vamos a entender este versículo bíblico. Después de toda la explicación que di, dice, pero los que son de Cristo crucificaron su carne con sus pasiones y deseos. Amén. Amén.